Buenos días, familia, tenemos últimas noticias. En la última semana solamente han habido ya 3 regiones, de hecho 2 estados y una ciudad de las más populares del turismo en todo el mundo prohibiendo Airbnb, lanzando nuevas leyes, lanzando nuevas propuestas y en definitiva tratando de prohibir Airbnb. Sin embargo, una prohibición que se había intentado por parte de Nueva York está recibiendo fuego en contra por parte de Airbnb. Vamos a ver estos 4 anuncios en la última semana porque la situación contra Airbnb está siendo súper interesante. Y ojo, yo sé que una de las razones por las cuales se culpa la crisis inmobiliaria que hay, los problemas con los precios de las propiedades, es que Airbnb destruyó el mercado inmobiliario. Y aunque pueda ser una de las razones por las cuales haya más demanda por propiedades por parte de los inversores, sin duda alguna Airbnb no es el culpable en lo absoluto del protagonismo de lo que ha sucedido. Por lo tanto, te pido que no lo mires como algo negativo, sino que lo mires como algo positivo que tú también puedes hacer. Como alguien que ha hecho Airbnb desde Cuba y llegué aquí a los Estados Unidos y igual nos encanta este modelo de negocio, te digo que si tú lo haces puedes ofrecerle algo a personas que necesiten quedarse y que necesiten una cuota más económica que los hoteles y tú puedes brindarle ya sea un estudio o una casa completa. Créeme que Airbnb es muy buen negocio, pero vamos a ver porque acaba de ser prohibido o intentando ser prohibido en 3 nuevos lugares y está haciendo demandas en Nueva York. Lo único que te pido es que por favor, si necesitas crédito comercial, capital a 0% de interés para tu negocio, para tus inversiones o comprar una propiedad que genere ingresos mediante Airbnb o cualquier otro tipo de renta, puedes dar una consulta. Nos encantaría asistirte en cualquiera de los 2 aspectos. Vamos allá. Primero, una de las ciudades más instagramables de Europa prohíbe los alquileres de Airbnb. Florencia planea tentar a los propietarios de vacaciones para que conviertan sus lugares de un nuevo alquiler a largo plazo con excepciones fiscales. Vamos a ver qué sucedió en Florencia, vamos a ver qué sucede en Alabama y vamos a ver qué se acaba de proponer en California. Algo de lo cual yo no estoy en contra, me parece que es algo que pudiera incentivar a que continúe habiendo Airbnb, pero a la misma vez recaudar fondos para vivienda económica. Quédate al final del video porque este video va a estar interesante. Florencia planea tentar a los propietarios de vacaciones para que conviertan sus lugares de nuevo en alquileres a largo plazo con excepciones fiscales. Para aquellos que buscan ganar algo de dinero extra, la facilidad de poder alquilar su habitación o propiedad con solo tocar un botón, sin la burocracia de ser propietario, ha dado lugar a la proliferación de anfitriones de Airbnb. Hay más de 4 millones de personas que utilizan la plataforma de alojamiento compartido en más de 100.000 ciudades en todo el mundo. Pero una ciudad se ha enamorado de la aplicación, Florencia, uno de los destinos turísticos más populares de Europa. Ahora planea prohibir a los propietarios recurrir a plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb como una forma de ayudar a resolver su crisis de vivienda. Los alquileres a corto plazo impulsan una crisis de vivienda. Mientras los estudiantes en Florencia acampan en tiendas de campaña en los campus para protestar por la falta de viviendas asequibles, el alcalde de la ciudad criticó la represión completamente ineficaz del gobierno central contra las casas de alquiler que estaban impulsando altos alquileres y afectando la disponibilidad de vivienda. La emergencia de la vivienda se ha convertido en una emergencia nacional en la parte superior de la agenda de muchas ciudades de nuestro país, subrayó el alcalde de la ciudad toscana, al tiempo que señalaba el exceso de turismo y la exposición de los alquileres de vacaciones a corto plazo como los principales impulsores de la crisis. Y yo sé que es muy fácil para nosotros como humanos señalar las cosas negativas. Pero yo estoy seguro que no se queja de la fluidez económica que tiene la ciudad por el alto turismo. Y entonces los estudiantes que probablemente están protestando por los altos costos de renta, que sin duda alguna puede tener Airbnb parte de culpa, sobre todo en una ciudad con tanto turismo como Florencia, no hablan acerca de la influencia que pudiera tener la desaparición de Airbnb en la economía y que por lo tanto muchos de los empleos para los cuales ellos están estudiando desaparecieran por una caída del turismo. Entonces, este es uno de los temas delicados donde tú tienes que ver la parte positiva y la negativa. Y hay mucha más información acerca de la prohibición de Airbnb en Florencia que acaba de ser puesta en la mesa para ser discutida. Vamos ahora a la segunda parte de la película que fue en California esta semana.
Los legisladores de California consideran el impuesto sobre el alquiler a corto plazo para financiar la vivienda asequible. Me parece que de todos los planes que existen para prohibir o limitar las rentas a corto plazo, ya sea en Airbnb, en VRBO, en cualquier plataforma de renta a corto plazo, esta no está tan negativa porque no es una prohibición, es simplemente un aumento de los impuestos. Ahora, el problema que vamos a compartir es que es un aumento de los impuestos en las ventas brutas, no en las ganancias netas, sino en las ventas brutas, lo que afecta considerablemente las ganancias de los propietarios. Pero la idea no está del todo incorrecta. ¿Por qué? Porque plantea recaudar 15% extra de impuestos en las rentas de Airbnb o de VRBO para esos fondos recaudados con ese nuevo 15% de impuestos, utilizarlo en sindicatos y en incentivos de impuestos, que es lo que siempre se hace para los desarrolladores, para que construyan vivienda económica. O sea, los nuevos impuestos que se le van a recaudar de las propiedades a corto plazo, de renta a corto plazo turística, Airbnb, VRBO, todas las otras plataformas, ponerlo en un fondo para recaudar dinero para vivienda económica. Esto yo no lo veo mal del todo. Déjame leértelo completo para que tengas una idea. El proyecto de ley 584 del Senado busca imponer un impuesto del 15% sobre los alquileres a corto plazo. Sacramento, California. Los legisladores de California están considerando un proyecto de ley que agravaría los alquileres a corto plazo, como Airbnb y VRBO, para financiar viviendas asequibles y proporcionar algo de ayuda para aliviar la crisis de las personas sin hogar. El proyecto de ley 584 del Senado busca imponer un impuesto del 15% sobre los alquileres a corto plazo. El proyecto de ley se dirige a la Asamblea después de que el Senado votara a favor del mismo el miércoles 27/11. El aumento de los alquileres a corto plazo utilizados como negocio requiere que examinemos el impacto que representa, ya sean oportunidades o limitaciones, para nuestro mercado de la vivienda, dijo una declaración del senador estatal, Monique Limón, que representa a la costa central y que patrocinó el proyecto de ley. Si se aprueba, el impuesto comenzaría en el 2025. O sea, ya va camino a la Asamblea, fue aprobado en una primera revisión. Va a ser un impuesto sobre los fondos brutos, no sobre las ganancias netas. Y por lo tanto, no es una prohibición, es simplemente un impuesto extra. Ahora, como ha sucedido en otros lugares que vamos a ver en este video también, lo más probable es que Airbnb haga una demanda en contra de esta medida porque no es del todo correcto. Sin embargo, el hecho de que propongan un impuesto, no una prohibición, sino un impuesto con la idea de recaudar ese dinero para construir vivienda económica, oye, yo no lo veo mal del todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vamos al tercer punto y después al cuarto, que es la demanda que ha hecho Airbnb a Nueva York. Los líderes del área de Birmingham reprimen a Airbnb y a VRBO. La ciudad de Gardendale está considerando prohibir los alquileres a corto plazo como Airbnb y VRBO en las zonas residenciales de la ciudad, una tendencia que se ha vuelto cada vez más popular en el área metropolitana de Birmingham en los últimos años. Gardendale es solo una de las varias ciudades que miran más de cerca las regulaciones de alquiler a corto plazo, pero a los que están en el negocio de alquiler a corto plazo les preocupa que esta medida pueda tener efectos negativos en la economía local. El problema es que hay cientos, para no decir miles de empleos que se crean a raíz de un nuevo negocio de Airbnb. Y en el momento en que tú afectas esa nueva parte de la economía, tú estás afectando miles de empleos. Que afectar esos miles de empleos son miles de personas que no van a ir a comprar platanitos, que no van a ir a comprar zapatos, que no van a ir a comprar televisores y por lo tanto terminas dañando el Producto Interno Bruto de una ciudad por completo. Y por eso es que estos temas son tan delicados y los gobiernos realmente no saben cómo comunicarlo, y menos tú y yo. En una recomendación al Ayuntamiento de Gardendale, la Comisión de Planificación citó preocupaciones sobre la seguridad de los alquileres a corto plazo con un documento complementario de Gardendale Fire and Rescue. La reciente tendencia de que las estructuras residenciales unifamiliares se enumeran y alquilan como un alquiler a corto plazo que se utilizan de forma transitoria deja a los huéspedes durante la noche en un mayor riesgo para la seguridad de la vida. Por lo tanto, para proteger adecuadamente a los huéspedes durante las pernotaciones en espacios desconocidos, las ocupaciones
que operan como alquileres a corto plazo requieren mayores sistemas de protección como otras ocupaciones transitorias. Por supuesto, ponerle el detector de humo, la alarma contra incendio, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hay que poner como mismo se pone en un hotel. Esas son cosas que prácticamente los sitios de renta a corto plazo te las listan allí y tú como host debes tener en cuenta que puedes tener un problema si no las tienes todas. Y entonces, en general, Alabama en varias ciudades ya ha puesto prohibiciones a los Airbnb. Pero vamos a la última. Como ustedes bien saben, yo he compartido anteriormente que Nueva York es uno de los estados, las ciudades, no sé si en general el estado, pero la ciudad de Nueva York es uno de los de las que más problemas tiene con los Airbnb. Y ha puesto varias demandas a Airbnb por múltiples factores y Airbnb siempre termina demandándoles a ellos y la ciudad de Nueva York termina tumbando la demanda inicial. Ahora Airbnb está luchando con Nueva York por un nuevo problema. Extérmico y opresivo. Airbnb demanda a la ciudad de Nueva York por las restricciones en los alquileres a corto plazo. Los críticos dicen que el crecimiento de los alquileres a corto plazo ha contribuido a la escasez de viviendas asequibles para los residentes. Airbnb presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York el jueves 1 de junio por una nueva ley que llamó una prohibición de facto de los alquileres a corto plazo. La compañía dice que la ordenanza que entra en vigor en julio impone restricciones arbitrarias que reduciría en gran medida el número de personas que pueden alojar alquileres en la ciudad. Recuerda que Nueva York lanzó una ley donde se iba a mantener todo el que dejara, todo el que tuviera un Airbnb, pero ya no se podían poner más Airbnb en el área y como estas, muchas otras medidas que ha tomado tratando de remediar el problema que está surgiendo con Airbnb, tomando tantas rentas de la ciudad. La compañía dice que la ordenanza que entra en vigor en julio, ya se lo leí, requeriría que los propietarios se registraran en la oficina del alcalde, revelaran quién más vive en la propiedad y prometieran cumplir con las ordenanzas de zonificación, construcción y mantenimiento. Airbnb dijo que calificó las restricciones de extrema y opresiva y una prohibición de facto contra los alquileres a corto plazo que no dejó a la compañía más remedio que demandar. En conjunto, estas características del esquema de registro parecen tener la intención de impulsar el comercio de alquileres a corto plazo fuera de la ciudad de Nueva York de una vez y por todas, dijo Airbnb. Esta administración se compromete a proteger la seguridad y la habitabilidad de la comunidad para los residentes, preservar el parque de viviendas permanente y garantizar que nuestro sector de la hospitalidad pueda seguir recuperándose y prosperando, dijo el portavoz Johan Allen. Las reglas que rigen los alquileres a corto plazo han sido claras durante años. La ley de registro del 2022 fue adoptada adecuadamente por el Consejo de la Ciudad. Airbnb ha desafiado a la ciudad de Nueva York en el pasado. Ya fue en el 2016, en el 2020 y en el 2022 ya Airbnb ha hecho demandas a la ciudad de Nueva York y por lo tanto la ciudad de Nueva York no ha podido hacer más nada que tumbarlo porque realmente no pueden lucharlo. Entonces, Nueva York ha intentado hacer varias restricciones y no le ha salido bien. Florencia bloquea los Airbnb. California impone un nuevo impuesto. Bueno, propone un nuevo proyecto de ley que ya pasó a la asamblea, pasó a la primera capa, pasó a la asamblea y va ahora a abrir un poco más el camino para un impuesto más alto, para reducir la cantidad de personas que entran al mercado de Airbnb y el que se quede con esa condición de un impuesto más alto, entonces ese impuesto va a ser recaudado para un fondo de vivienda económica. De todas las alternativas que se pueden tomar, y ojo, lo digo como un host de Airbnb, de todas las alternativas que se puede tomar como una ciudad para poder, número uno, aflojar la velocidad a la cual va Airbnb. Que de nuevo, yo en mi opinión, no es la causa del problema de vivienda que existe en el día de hoy. La causa del problema de vivienda que existe en el día de hoy es simplemente que no se construyen suficientes viviendas económicas. Ve a ver en las nuevas comunidades, las propiedades que se construyen son de 3,000 pies cuadrados, de 600,000, 800,000, $1 millón. No existe un constructor en el día de hoy que construya una casa de $250,000. No existe. Entonces, los gobiernos deben dejar la hipocresía y en vez de ponerse a mirar y a culpar, porque es muy fácil culpar y sobre todo a las grandes compañías que a nosotros nos gusta tanto destruir,
¿Por qué no dan más incentivos? ¿Por qué no recaudan más fondos y le dan más incentivos a los desarrolladores y los fuerzan a construir propiedades económicas como se hacía en 1980, 1990? En el día de hoy no hay constructor que pueda generar ganancia, o no existe un constructor que quiera tomar el desafío de generar ganancia con una casa de 250,000, 300,000 dólares. Porque es que los precios de los materiales están muy altos, los precios de la mano de obra están muy altos, los terrenos están muy altos. Oh, se fue la luz del estudio. Déjame encender aquí. Voy a encender el estudio. Vamos a ver si tenemos luz. Tenemos luz. Ok. En fin, me parece que la solución no es prohibir Airbnb, sino dar incentivos como gobierno, darle más incentivos a los desarrolladores para que construyan más viviendas económicas, más pequeñas, más económicas, y que les sirva a mamá y a papá para poder comprarlo. Y darle más programas de flipeo al propio comprador. El plan 203K de FHA está genial. El problema es que para poder ser preaprobado para ese plan es un dolor de cabeza. ¿Por qué no se facilita más eso y que tú como comprador tengas la posibilidad de poder llevar a cabo un proyecto de renovación de una propiedad y no tener que pagarle un 20-30% de ganancia a un flipper, cuando tú lo puedes hacer tú mismo y llevar a cabo la ayuda de un flipper y todo el mundo se beneficia? Entonces, ¿el problema es prohibir Airbnb? No. De todas las alternativas, me parece que la de California, que acaba de ser aprobada en el primer nivel, no es la peor de las alternativas. Un impuesto adicional a las ganancias brutas de Airbnb, eso va a hacer daño a muchas personas. A mí me haría mucho daño. Imagínate tú que tú rentes la noche a $100, pero que tu ganancia real sea de 20, y entre todos los gastos de hipoteca, de luz, de cleaning fee, o sea, tarifa de limpieza, todas esas cosas, y te pongan un impuesto nuevo de 15% en el bruto, o sea, en ese 100 te quitarían 15 de los 20 de ganancia que tienes, te daría solo con 5. Me parece que 15 es demasiado duro, pero me gusta la idea de un impuesto, no prohibirlo, sino un impuesto, 15 demasiado sobre el bruto, pero un impuesto que se utilice para recaudar fondos para vivienda económica. Oye, esa alternativa no está mal, pero que se utilice de forma correcta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y crees que Airbnb va a tener un fin? Mi opinión, en lo absoluto no va a tener un fin. Es como todas las grandes corporaciones. Amazon no va a tener un fin. Nos guste o no nos guste, somos adictos a las compras en Amazon. Nos guste o no nos guste, y siempre y cuando exista una compañía que sea capaz de ofrecernos un producto o un servicio mejor que el resto, esa compañía se merece continuar en el mercado. Si se elimina Airbnb, ¿por qué no se elimina Uber? ¿Por qué no se elimina Lyft? ¿Por qué no se eliminan muchas otras compañías que son intermediarios entre un consumidor y un productor o un distribuidor de servicios, cualquier otra parte? Es una conversación bien complicada, a la cual yo no tengo conocimiento, y por eso lo único que yo puedo asistirte es en los 7 pasos, de los cuales, número 1, crédito comercial o capital a 0% de interés, puedes agendar una consulta. Número 2, para compra de una propiedad que genere ingresos mediante Airbnb también, puedes agendar una consulta, nos encantaría asistirte. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. ¿Crees que se elimine Airbnb en algún momento del mundo entero? Mi opinión es imposible. Se le quiere, familia. Bye bye.